Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más misteriosos y fascinantes de la tradición religiosa, Metatrón, el ángel más poderoso de Dios. ¿Quién es Metatrón? ¿Qué papel juega en el plan divino? ¿Qué relación tiene con las diferentes religiones? Estas y otras preguntas las responderemos en este video. Comencemos. Metatrón es un nombre que proviene del hebreo y significa el que ocupa el trono junto al trono de Dios. Se trata de un ángel que tiene una posición única y privilegiada entre los seres celestiales, pues es el único que puede ver la cara de Dios y hablar con él directamente. Metatrón es el encargado de transmitir la voluntad de Dios a los demás ángeles y a los hombres, y de registrar todo lo que sucede en el universo en un libro llamado el Libro de la Vida. Pero ¿cómo llegó Metatrón a ser tan poderoso? Según algunas fuentes, Metatrón no fue creado como un ángel, sino que era un hombre mortal que fue elevado al cielo por su gran sabiduría y piedad. Se trata de Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, del que se dice en el Génesis 5:24. Dice lo siguiente: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc fue trasladado al cielo sin pasar por la muerte, y allí recibió el nombre de Metatrón y 365,000 ojos para contemplar la gloria de Dios. Sin embargo, no todos los textos bíblicos mencionan a Metatrón. De hecho, su nombre no aparece en la Biblia, sino en otros libros apócrifos, es decir, que no fueron aceptados por la Iglesia como parte del canon sagrado. Estos libros son el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de los palacios celestiales y el libro de los secretos de Enoc, entre otros. Estos libros pertenecen a la literatura judía y fueron escritos entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo en un contexto de crisis y esperanza mesiánica. Metatrón también tiene una presencia importante en la tradición judía, especialmente en la corriente mística conocida como la Cábala. La Cábala es una doctrina que busca revelar los secretos ocultos de la Torá, el libro sagrado de los judíos. Según la Cábala, Metatrón es el ángel que guía a los iniciados en su ascenso por los 10 niveles del árbol de la vida que representa la estructura del universo y el camino hacia Dios. Metatrón es el que enseña a los cabalistas los misterios divinos y les otorga la visión de la Merkabah, el carro celestial de Dios. Pero Metatrón no solo es venerado por los judíos, sino también por algunos cristianos y musulmanes. En el cristianismo, algunos autores han identificado a Metatrón con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Esta identificación se basa en el hecho de que ambos son mediadores entre Dios y los hombres, y que ambos tienen un origen humano y divino. Además, algunos pasajes del Nuevo Testamento podrían aludir a Metatrón, como por ejemplo Hebreos 12:22-24. Dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el Islam, Metatrón es conocido como el ángel Idris, que significa el que instruye. Según el Corán, Idris fue un profeta que vivió antes de Noé y que fue elevado por Dios a un lugar alto. Idris es considerado el inventor de la escritura, la astronomía y las matemáticas, y el primer hombre que usó ropa de lana. Algunos musulmanes creen que Idris es el mismo que Enoc y que fue transformado en un ángel por Dios. Como podemos ver, Metatrón es un personaje fascinante que ha inspirado a muchas tradiciones religiosas y culturales. Su figura nos habla de la posibilidad de trascender nuestra condición humana y acercarnos a Dios, así como de la importancia de la sabiduría y la revelación. Según fuentes extrabíblicas, Metatrón es el ángel más poderoso de Dios y también el más cercano a nosotros. Pero ¿qué leyendas hay sobre él? ¿Y qué papel juega en la historia de la humanidad? La primera vez que se menciona a Metatrón en un texto antiguo es en el Talmud babilónico.
una colección de escritos rabínicos que recoge la tradición oral judía. Allí se cuenta que Metatrón era originalmente un hombre llamado Eliseo ben Abuya, un sabio judío que vivió en el siglo II después de Cristo, y que se convirtió en un hereje al estudiar las enseñanzas de los griegos. Un día, mientras cabalgaba por el desierto, vio una visión de Metatrón sentado junto al trono de Dios, algo que le pareció una blasfemia, pues según la Biblia, solo Dios puede sentarse en el trono celestial. Entonces, Eliseo exclamó: «Hay dos poderes en el cielo», y renunció a su fe. Sin embargo, según otra versión de la historia, Eliseo no vio a Metatrón, sino que fue él mismo quien ascendió al cielo y se convirtió en Metatrón. Esto se debe a que Eliseo era un hombre muy piadoso y estudioso de la Torá, el libro sagrado de los judíos, y que Dios lo premió con una transformación angelical. Según el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5, que dice lo siguiente: «Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Algunos comentaristas identifican a Enoc con Eliseo y a Metatrón con el ángel que lo traspuso. Según estas fuentes, Metatrón es el ángel más cercano al trono de Dios y el único que puede ver su rostro. Su voz es tan poderosa que puede hacer temblar los cielos y la tierra. Su función es la de ser el intermediario entre Dios y los hombres, transmitiendo sus mensajes y oraciones. También es el protector de los niños y el guía de los profetas y los místicos. Metatrón es el ángel de la luz, el conocimiento y la verdad, y el que revela los misterios de Dios a los que lo buscan con fe y amor. Metatrón también está asociado con Matusalén, el abuelo de Noé, que vivió 969 años y que fue el hombre más longevo de la historia según la Biblia, Génesis 5:27. Según algunas leyendas, Matusalén fue el primer maestro de la Cábala que recibió la enseñanza directamente de su nieto Enoc, es decir, de Metatrón. Matusalén transmitió la Cábala a su hijo Lamec, que a su vez se la enseñó a su hijo Noé, que la preservó en el arca durante el diluvio. Así, la Cábala se mantuvo viva a través de las generaciones, hasta llegar a los sabios y místicos que la estudiaron y la difundieron. Metatrón se describe no solo como el escriba celestial y el intermediario entre Dios y los hombres, sino también el protector de los niños que mueren prematuramente. Según el Talmud, Metatrón recibe a las almas de los niños que no han cumplido 12 años y los cuida en el paraíso. Allí les enseña la Torá y les da consuelo y amor. También les prepara para la resurrección de los muertos, cuando volverán a reunirse con sus padres. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, dice lo siguiente: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esto significa que Dios eliminará todo el sufrimiento y la tristeza de los que han perdido a sus hijos, y les dará una nueva vida junto a ellos. Metatrón también tiene una importante representación en el árbol de la vida, un símbolo de la cosmología y la espiritualidad judía y cristiana. El árbol de la vida está compuesto por 10 esferas llamadas Sefirot, que representan los atributos de Dios y los niveles de la creación. Metatrón está asociado con la sefira más alta, llamada Keter, que significa corona y representa la voluntad y el propósito de Dios. Metatrón es el que recibe la luz divina de Keter y la distribuye por el resto del árbol, iluminando a todos los seres. Metatrón también está relacionado con el cubo de Metatrón, una figura geométrica formada por 13 círculos que se conectan entre sí con líneas. El cubo de Metatrón contiene las formas de los 5 sólidos platónicos, que son los bloques básicos de la materia. El cubo de Metatrón representa la unión de lo divino y lo material, y la armonía de todas las cosas. Metatrón también tiene un uso simbólico en diversas corrientes espirituales y esotéricas, que lo consideran un ángel de gran poder y sabiduría. Algunos lo invocan para pedirle guía, inspiración, conocimiento
y protección. Se dice que Metatrón es el que puede ayudarnos a elevar nuestra conciencia y a conectar con nuestra esencia divina, y que también puede defendernos de los ataques de los demonios y las fuerzas oscuras que intentan alejarnos de Dios y de nuestra verdadera naturaleza. El libro de Efesios, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esto significa que debemos estar preparados para enfrentar las tentaciones y las adversidades que nos ponen a prueba, y que podemos contar con la ayuda de los ángeles para vencerlas. Metatrón es un ángel conocido por ofrecer su energía y su sabiduría para mejorar la salud, armonía y prosperidad. Muchas personas recurren a él para practicar la meditación y la sanación, usando su símbolo más conocido, el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón es una figura geométrica tridimensional que contiene los 5 sólidos platónicos: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estos sólidos representan los 5 elementos de la naturaleza: el fuego, la tierra, el aire, el agua y el éter. Se dice que el cubo de Metatrón ayuda a equilibrar y a activar estos elementos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, armonizando así nuestro ser con el cosmos. Metatrón ha tenido un gran impacto en la percepción de la espiritualidad y la conexión con lo divino en la actualidad. Muchas personas lo consideran como un maestro, un guía y un amigo que les inspira, les orienta y les protege en su camino espiritual. Metatrón nos muestra que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos un propósito y un potencial divino, y que todos podemos acceder a la fuente de la luz y el amor. Metatrón nos anima a ser mejores personas, a servir al bien común y a crear un mundo más justo y pacífico. Por otra parte, existen ciertas comparaciones entre Metatrón y Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Voy a contarte acerca de este tema, y luego te daré mi opinión. Jesús también fue elevado al cielo después de su resurrección y se sentó a la derecha de Dios, como dice en Hechos 1:9-11. Déjame que te lo lea. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús también es el mediador entre Dios y los hombres, y el que intercede por nosotros ante el Padre, como dice en 1 Timoteo 2:5 de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tanto Metatrón como Jesús son hombres que fueron elevados al cielo y que tienen una posición especial junto a Dios. Ambos son mediadores entre Dios y los hombres, y ambos tienen un origen humano y divino. Pero, ¿son iguales? ¿Es Metatrón una copia de Jesús? ¿O son 2 manifestaciones distintas de la misma realidad? Estas son las preguntas que han generado mucha controversia entre los estudiosos y los creyentes de las diferentes religiones. Algunos autores cristianos han identificado a Metatrón con Jesucristo y han visto en él una prefiguración del Mesías. Otros, en cambio, han rechazado esta identificación y han considerado a Metatrón como un ángel inferior a Jesús, o incluso como un ángel rebelde que quiso usurpar el lugar de Cristo. Algunos judíos han acusado a los cristianos de plagiar la figura de Metatrón para crear la de Jesús, y han defendido la superioridad de Metatrón sobre cualquier otro ser creado. Algunos musulmanes han reconocido a Metatrón como el ángel Idris, que fue un profeta que vivió antes de Noé y que fue elevado por Dios a un lugar alto.
Como ves, hay algunas coincidencias entre Metatrón y Jesús, pero también hay muchas diferencias. No se puede decir que Metatrón sea una copia de Jesús, ni que Jesús sea una copia de Metatrón. Son dos seres distintos, con naturalezas, funciones y atributos diferentes. Jesús es el único que puede ser llamado Dios, el único que puede perdonar los pecados, el único que puede dar la vida eterna. Mientras que Metatrón es un ángel descrito en libros apócrifos como una criatura creada por Dios, que solo puede servirle y alabarle. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión sobre este tema? ¿Por qué hay gente que cree que Metatrón es Jesús o que Jesús es Metatrón? La respuesta es que hay mucha desinformación y manipulación sobre este asunto. Hay personas que quieren mezclar el cristianismo con otras religiones o creencias, que quieren inventar o reinterpretar la Biblia a su conveniencia, que quieren crear falsas doctrinas o herejías para engañar a los incautos. Estas personas usan el nombre de Metatrón para promover sus propias ideas o intereses, sin respetar lo que dice la Biblia o la tradición cristiana. Por eso, te invito a que no te dejes engañar por estas mentiras, que no te dejes seducir por estos falsos maestros, que no te dejes arrastrar por estas corrientes engañosas. Te invito a que busques la verdad en la palabra de Dios, que leas la Biblia con atención y discernimiento, que consultes a los expertos y a los pastores, que ores y medites con el Espíritu Santo. Te invito a que conozcas a Jesús, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Salvador del mundo, el verdadero Señor de tu vida. Te invito a que le abras tu corazón, que le entregues tu vida, que le sigas y le ames. Te invito a que experimentes su amor, su paz, su alegría, su presencia. Te invito a que seas parte de su reino, de su familia, de su iglesia. Como puedes ver, hay muchas opiniones y perspectivas sobre este tema, y no hay una respuesta definitiva. Lo que sí podemos hacer es respetar las creencias de cada uno y buscar el conocimiento y la verdad con humildad y sinceridad. Metatrón y Jesús son dos personajes que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y sobre el misterio de su amor y su gracia. A pesar de la falta de información sobre su origen, Metatrón es, sin duda, uno de los ángeles más admirados y venerados por algunas personas en la espiritualidad moderna. Su historia nos muestra que Dios puede elevar a un ser humano a la categoría de ángel, y que un ángel puede ser el portador de la sabiduría y la revelación divina. Metatrón se describe como el puente entre el cielo y la tierra, el que nos acerca a Dios y nos hace partícipes de su plan. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre Metatrón y Jesús. Si quieres saber más sobre este y otros temas, puedes revisar otros videos del canal, donde hay mucho más contenido interesante y edificante. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas y sugerencias para el próximo video. Estaré encantado de responderte. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.